Queridos amigos del auditorio, como ustedes saben, ya los conocen, los hermanos que hoy nos acompañan son los altos funcionarios, es decir, los dignatarios del santuario Urt-Ekau Set del antiguo rito de Memphis y Mizraim, este obediente de la International Order of Egyptian Obediences. Y voy a tener el alto honor de platicar con ellos y aprovechar para despejar algunas de nuestras múltiples dudas que nos quedaron desde nuestra charla anterior. Aprovecho este momento, es oportuno y debo aclarar que tanto los invitados, mis tres hermanos, como un servidor, pertenecemos a una institución que es iniciática y muy seria, y tenemos compromisos de discreción que debemos cumplir. Sin embargo, también es nuestra obligación ayudar a descubrir y difundir la verdad. Así que quienes deseamos profundizar en el conocimiento de los antiguos misterios del tiempo, del espíritu y del saber, debemos dedicar todo nuestro esfuerzo en el estudio, pero debidamente dirigidos por los maestros del arte real. Esto es muy importante y se los quería aclarar. Ilustre hermano Antonio Cruz Ríos, en tu calidad de gran hierofante nacional del rito de Memphis y Mizraim, gran maestro Iván Vadillo Martínez y venerable maestra Sandra Álvarez Sánchez, yo les pido, por favor, ayúdenme a explicarme. ¿Qué es, en las palabras de ustedes y con su experiencia, qué es el misticismo? ¿De dónde viene y hacia dónde nos puede llevar? ¿Me ayudan, por favor? Sí, con todo gusto, hermano Rafa. Podríamos decir que el misticismo es una corriente de carácter espiritual o filosófica que busca una unión directa, profunda y personal con lo divino, lo trascendental o la esencia última de la realidad más allá de los límites del razonamiento intelectual. Sin embargo, debo aclarar que debemos entender lo divino no como algo exterior, no como una emanación que esté en algún punto de la bóveda celeste o en algún punto de mi entorno, porque entiéndase que por divinidad estoy hablando de lo que está dentro de mi interior. Y antes de ampliar más todavía sobre el tema, aprovecho el momento, mi hermano Rafael, y a los que nos están escuchando para hacerles saber lo siguiente, que es de suma importancia. Todo lo que compartamos aquí y que agradecemos mucho la invitación de nuestro hermano Rafael Maldonado, no tiene nada que ver ni con alguna institución en particular, ni con algún tipo de liturgia, literatura, asociación de carácter muy en particular de alguna organización, gran logia o demás, sino que estamos hablando de una manera muy personal, basados en nuestra experiencia, basados sobre todo en el hecho de practicar, de intentar trabajar y de llevar estas virtudes que nos ofrece la misma orden a la que pertenecemos en nuestra vida diaria. Así que tal vez mucho de lo que digamos pudiese ser que no esté tan apegado a lo que algunas personas de nuestros escuchas pudiesen estar familiarizados con sus libros y demás materiales bibliográficos. Entonces, aclarando esta parte, pues les puedo explicar que definitivamente en la experiencia que tenemos trabajando masonería ya algunos años, el rito de Memphis y Mizraim en particular integra numerosas corrientes místicas debido a su origen histórico, a su filosofía y al objeto de reunir sabiduría ancestral. Y por eso es importante entender que estas corrientes de las que hablamos dentro del conocimiento de este sistema de educación masónico, en el entendido que en la vuelta pasada, en la reunión pasada, yo compartía que el masón activo suele hablar de ritos, yo prefiero omitir esa palabra
y prefiero utilizar sistemas de educación masónicos. Es decir, no existe un mejor, un regular o un peor. Todos los sistemas de educación existentes dentro de nuestros tiempos tienen una razón de ser y una objetividad y una, digamos, funcionalidad. Y a todas les asiste el derecho de tener su verdad. En ese sentido, hablando de Memphis y Misraín y hablando de las principales corrientes místicas que le incluyen, están, por ejemplo, el concepto llamado hermetismo. El concepto del hermetismo se basa en los escritos herméticos que vinculan la sabiduría divina con el conocimiento humano y se centra en la conexión entre el microcosmos, que es el ser humano, y el macrocosmos, que es la representación del universo. También encontramos la Cábala, que es una tradición judeo-esotérica que proporciona herramientas simbólicas y conceptos como los sefirots para entender la naturaleza divina y la creación, siendo un pilar fundamental del sistema de este rito. Ahora bien, también existen líneas gnósticas, es decir, el gnosticismo estaba incorporado sobre un conocimiento, digamos, espiritual como una vía de liberación entre lo que es la materia y la chispa divina. Luego tenemos la alquimia, por ejemplo, que se enfoca en la transformación espiritual del individuo comparada con el arte de la transmutación de los metales pesados o de los metales toscos en oro y que busca esa piedra filosofal. Todo esto son símbolos, no se deben entender como que al pie de la letra, no se deben entender que, entonces están buscando la fuente de la eterna juventud, no, se está buscando el refinamiento del ser. También tenemos en este sistema de educación tradiciones egipcias que inspiran los misterios de estos arquetipos llamados dioses, como son Osiris, Isis, Ra, ¿sí? Y estas escuelas iniciáticas antiguas y su simbología están adaptados a este sistema de educación. Luego después llega lo que es el conocimiento templario y Rosacruz, el cual incluye elementos, por ejemplo, de la tradición templaria como la búsqueda de la verdad y la protección de la secrecía, que era lo que buscaban estas líneas de caballería. Y tenemos la Orden Rosacruz, centrada en la iluminación espiritual y la herencia hermética. Y la luz de la que hablamos pues no es una luz especial, es la luz del conocimiento que todos aquellos que estamos involucrados en este tipo de estudios, pues estamos buscando constantemente para tratar de llevar esas virtudes o esas bondades al mundo exterior. Y luego entonces, estas serían las razones de la integración de todo esto en su parte, tal vez, digamos, estructura que le da vida y que dejaría ahí tal vez para que compartan mis hermanos y no llevarme tanto diálogo, qué sería lo interesante de estudiar todo esto para una vida práctica del ser. Ahí Toño, la es dejo para que continuemos. interesantísimo lo que nos platicas, Toño. Amigos internautas, no sé si coinciden conmigo, yo creo que sí. Nos acaba de explicar, Toño, dos cosas importantísimas. Primero, nos están platicando ellos, y es una suerte para mí escucharlos, de sus experiencias personales. Es decir, no nada más porque el librito fulano lo dice y es un libro que encontramos en cualquier cafetería, sino son experiencias de vida que mis hermanos han tenido y que comparten con nosotros. Esto es valiosísimo. Ya no es nada más lo que dicen la tinta sobre el papel blanco, sino las vivencias personales. Esto es muy, muy importante. Y luego nos explicas, Toño, una cosa también interesantísima. Una especie, nos hiciste una especie como de crónica de muy antiguo y cómo han ido avanzando
las organizaciones humanas a través del tiempo que van dándole actualidad, que van aprovechando los conocimientos nuevos para los antiguos misterios. Esto es importantísimo. Así que ya nos dejó la vara, como dicen en el deporte, Iván y Sandra, nuestro querido hermano Toño nos dejó la vara muy alta. Entonces ahora les toca a ustedes el salto de altura, a ver si alguno de ustedes lo rebasa. Están ¿Quién sí? capacitados, hermano. Seguro que sí, estoy convencido de ello. ¿A Vuestra, quién escuchamos ahora? con vuestra venia, Iván, si me lo querido, te permiten. agradezco mucho. Te Sí, escuchamos, muchas por gracias. favor. Sí, este es un tema ya se puso interesante ahorita con los comentarios de nuestro ilustre poderoso hermano Antonio Cruz Ríos, porque la pregunta en particular que hacías, mi hermano Rafael Maldonado, del misticismo, ¿no? Como tal. Yo me voy a atrever a hablar, como dices, de mi experiencia y mi entendimiento, más allá de lo que hay históricamente y datos. Eh, lo que es el hermetismo, el esoterismo y el misticismo están ligados. Me voy a enfocar precisamente, por ejemplo, algo muy general, hermetismo, toda la tradición antigua, el esoterismo, todas las prácticas antiguas, y el misticismo, esta palabra tan a veces mal entendida, ¿no? Una persona mística la confunde con una persona que posee todos los conocimientos y que inclusive tiene magia y hace cosas sobrenaturales. No, el místico es aquel que ha entendido, ha comprendido el conocimiento y lo ha interiorizado y lo ha puesto en práctica. Eso quiere decir que consiste en dominar y poner en práctica lo que se ha aprendido sin decir yo sé hacerlo. Es una experiencia personal, una experiencia viva. En ese sentido, el término como tal, pues no puede acuñárselo a cualquier persona. Es como decir, no, pues yo soy masón, sí, sí eres masón, pero realmente ya integraste todo lo que requiere la formación masónica, ya lo has experimentado, ya lo has vivido, ya lo has interiorizado. Cuando uno pone en práctica su experiencia, ya no necesita decir yo soy, simplemente se manifiesta y se da porque se ha conjugado y conformado con todo el conocimiento que existe. Implica el conocimiento hermético y implica también el proceso esotérico puesto en práctica para que podamos estar en común unión, que esa es la búsqueda en sí de los principios antiguos, en común unión con la naturaleza, con el cosmos, con el universo, ¿no? Eso es muy interesante porque la tradición iniciática insiste en tres ideas principales, en este caso de lo que estamos hablando del misticismo: observar la naturaleza, imitar sus principios y reintegrarse a ese orden universal. Todo este proceso pues implica muchas tradiciones y mucho trabajo. La iluminación, la gnosis, el hermetismo y todos estos que hemos estado hablando son la base primordial para aprender, pero eso no define que realmente nosotros pongamos en práctica real. Una cosa es decir, otra cosa es hacer. El místico hace, entiende y hace. Es cuando. Bonito, Iván, pues también, ¿no? Pues qué barbaridad, aquí sí se las están jugando. Qué bonito que nos lo explicas así y hablas del misticismo de una manera interesantísima. No estamos ya en una competencia deportiva, pero lo que están diciendo ustedes se complementa de una manera extraordinaria. A mí me encanta como lo están platicando, porque efectivamente decía nuestro querido hermano Iván, a ver, amigos internautas, ¿ustedes qué opinan? Dice nuestro hermano, no es nada más de aprenderlo, sino hay que vivirlo. No podría, por ejemplo, nadar. Tú no puedes decir que estás aprendiendo a nadar si no te metes al agua. Entonces, me puedes dar la técnica que mueves el brazo así, que mueves el pie de la otra manera, y no sé qué, pero si no me meto al agua, yo no estoy aprendiendo a nadar, ¿no? No habría manera. Y entonces yo creo que lo que nos explican tanto nuestro gran hierofante Antonio Cruz Ríos como nuestro muy respetable gran maestro Iván, nos lleva a ese sentimiento. Queremos profundizar en el misticismo, pues no nos vayamos nada más a las recetitas del librito, sino acerquémonos a las escuelas iniciáticas serias y vamos a sumergirnos en estos misterios,
pero lo más importante a vivirlo, Iván. Creo que lo dijiste de una manera muy interesante. Pues ahora ya te dejaron la tarea, mi querida hermana Sandra. Sí, ¿cómo está, Benia? Buenas noches, mis hermanos. Pues sí, fíjate que esta parte del misticismo nos habla precisamente de ya una parte llevada a la acción. Es decir, ya vamos aquí a sentir, a conocer y a unirnos con la realidad que estamos viendo en este momento, ¿no? Fíjate que algo de lo importante que tenemos aquí, o el aprendizaje que se maneja aquí, también es ese símbolo, ¿no? Entonces, este símbolo es un lenguaje universal y precisamente cada uno va a tener el, el aprendizaje desde su conocimiento, desde su vivencia, desde su experiencia personal aquí en la vida. Y eso nos va a complementar en algún momento a encontrar esa luz o esta verdad que nos viene hablando nuestro hermano Antonio, para que así podamos en unión descifrar ese conocimiento, esa verdad, ¿no? Que está ahí afuera. Entonces, es una unión muy, muy completa y pues también todos estos símbolos nos van a hablar de que tienen una enseñanza moral, una enseñanza filosófica, una enseñanza iniciática o espiritual. Entonces, podemos ver que es un mundo y que mientras nos complementemos cada uno de nosotros, pues vamos a ir conociendo diferentes conocimientos ocultos que están ahí, que están representados en estos símbolos. Y bueno, pues es esa parte de complementarlo y llevarla a la experiencia. Por mi palabra es Juan. Pues sí, es interesantísimo. Mis hermanos, me dan permiso de platicar con algunos de nuestros hermanos que están en el Internet, porque fíjense que ya nos están acompañando afortunadamente varios de nuestros hermanos y amigos. Llegó Emanuel Benito, el abogado Emanuel Benito Cozarámbula, llegó el primero y nos dice muy buenas noches, queridos hermanos. Emanuel, también buenas noches para ti. Espero que estés bien de salud. Emanuel, me preocupaste un poquito porque subiste a las redes sociales una foto en un hospital y bueno, me preocupa mucho, espero y te deseo que tengas toda la salud que mereces. Agustín Barajas, saludos a todos los queridos hermanos. Agustín, también te mandamos un abrazo con mucho cariño. Dice Agustín, dice buenas noches. Sí, te deseamos que estés muy contento con la familia. Esperamos que ya. También ya llegó con nosotros Gina, Georgina Cabrera Valdés. Gina, hermosa, saludos fraternales con mucho cariño a los amigos y en especial, queridos hermanos, panelistas que comparten sus conocimientos. Excelente fin de semana. Pues, Gina, aquí disfrutamos el fin de semana, pero fíjate qué bonita manera de empezar el fin de semana con la presencia de mis hermanos. Diana Morales, hola, buenas noches. Dianita querida, qué gusto. Estuvimos esperando tu llamada porque nos decías que querías platicar con nosotros algún asunto, entonces nos ponemos como siempre a tus órdenes. Dianita, lo que se te ofrezca, estamos a tus órdenes. Edgar A. Ejiopbe dice, buenas noches, venerable hermano. Saludos a todos los hermanos liberales de México y Oceloyauquisne, Oceloyauquisque, ya lo pronuncié. Muchas gracias, mi hermano, gracias por saludarnos, te mandamos un abrazo y también a los hermanos de tu grupo. Virgilio Rodríguez, saludos a los hermanos desde Poza Rica, Veracruz. Fíjense que Virgilio hizo hace poco tiempo un viaje justamente a esta parte del mundo, a Egipto, y nos mandó fotografías de él tomando allá en Egipto, pero también pasó allá por Jerusalén. Entonces mandó algunas fotos del Jerusalén antiguo, religioso, místico, con toda la carga esotérica que tiene Jerusalén. Y nos mandaba hoy una fotografía en la que compara, dice, cuando yo estuve por allá, pues era una ciudad muy hermosa que disfruté, pero ahora las noches de Jerusalén llenas de cohetes y de misiles y de muerte y de destrucción, es algo terrible, Virgilio, pero pues así es la humanidad y es justamente lo que nuestros hermanos nos están proponiendo, el estudio del misticismo con el objetivo de que pues la gente sea mejor, ¿no? Que no seamos
que no estemos sujetos a tantas pasiones. Toño, querido, no sé si quieres continuar como una especie como de orden en la oratoria o platicamos o platican entre ustedes o qué nos sugieres. Ya escuchamos a los Bien, tres, interesantísimos sus comentarios, pero ¿cómo iríamos engarzando todo este aprendizaje de sí, los misterios egipcios y sobre todo este misticismo del que ustedes nos hablan? ¿De dónde vienen? Ya nos explicaste, Toño, pero ¿a dónde nos puede llevar el estudio de sí, todos claro, estos secretos? claro, con todo gusto. Para lograr entender toda esta componente que le integra a Memphis y Mizraim en los tiempos actuales, se hace necesario comprender las razones de la integración de la que hablamos. Pero para comprender esta también necesitamos entender un poco el origen histórico, en el entendido de que hoy existen diversas líneas que se declaran practicantes y es muy respetable, no es el tema de la cuestión si es o no es verdad, sino que es importante entender el origen histórico porque el rito surge a través de la fusión del rito de Mizraim, que se funda en el año de 1805 y que este está compendiado en 90 grados, y el rito de Memphis creado en 1815 con 95 grados. Ambos ya incluían diversas corrientes de orden esotéricas antes de su unión en el año de 1899, que además cabe decir y mencionar, porque está documentado, que se inspira en el rito egipcio de Cagliostro y en las tradiciones iniciáticas del Mediterráneo. Es decir, que ya de alguna manera combinaban estos conocimientos, es decir, aunque una línea era Memphis y otra era Misraim, ya se combinaban los conocimientos de los que estábamos hablando y de la que esto pues lo podemos estudiar o ver en diversos libros que están a la mano hoy en día. Pero, ¿cuál sería la filosofía de unidad de esta integración? Pues principalmente deben de saber que su objetivo es preservar o fue preservar y transmitir de alguna manera la sabiduría universal, considerando que las diferentes corrientes místicas son expresiones de un mismo conocimiento oculto que se ha transmitido a lo largo de los siglos. Y por lo tanto, maestros y discípulos, ¿sí? Buscaron integrarlas para ofrecer una vía completa de transformación de carácter personal y que repercutiera en el orden social. Luego tenemos que está la búsqueda del autoconocimiento. Y aquí me atrevo a decir que fusiona a todos los sistemas de educación masónico, es decir, no es exclusivo de Memphis y Misraín. ¿Por qué? Porque la masonería, como el rito Memphis y Misraín, considera que cada corriente aporta herramientas únicas para el camino interior del iniciado. Al integrarlas permite un estudio profundo de los símbolos, de las enseñanzas que ayudan a descifrar misterios de existencia y a conectar con la divinidad interior. Y aquí sí me atrevo a decir, llámese rito escocés hermético, rito escocés antiguo y aceptado, rito nacional mexicano, bueno, en fin, no acabaríamos. Porque si yo en mi interpretación muy personal, que quede claro, y en base a mi percepción y praxis de la masonería, eh, alguien de los que nos esté escuchando piensa que la masonería de determinada educación masónica tiene otro fin, será muy respetable, pero yo no he logrado encontrar en ningún libro, en ninguna liturgia, en ningún documento masónico que me hable de deshonestidad, de robo, de hurto, de otro tipo de prácticas que no sean precisamente las que ensalcen y lleguen a honrar al hombre por sus propias virtudes. Y esa es la parte interesante
cuando hablamos de la búsqueda del conocimiento. Entonces, ¿cuál es la reacción? ¿Existe la creencia de la masonería? Bueno, hermanos míos, pienso yo que aquí también coincidimos, no todos los estudiantes de la orden masónica, y creo que no todas las líneas de pensadores masónicos vamos a coincidir, pero considero que el rito de Memphis y Mizraim surgió como respuesta a la pérdida de carácter iniciático y esotérico en algunas ramas de la masonería, para buscar recuperar y unir la doctrina tradicional que ya habían sido fragmentados. Y eso, con mucho respeto al auditorio, con mucho respeto a las dignidades que nos escuchen, con mucho respeto a los grandes maestros habidos y por haber, sigue vigente. Con todo respeto lo digo, la masonería está extraviada. Y andamos por ahí en un camino que pareciera que cada día más se aleja de los principios y los valores que inculca la masonería. Tal vez no todos estén de acuerdo conmigo, pero yo ese es lo que veo, pienso y considero de suma importancia. La cronología de la integración de las corrientes herméticas en el rito de Memphis y Mizraim, así como el fin de estas, simplemente son el trabajo con uno mismo y dentro de sí. Si nada más consideramos que el ser masón es ponerse un mandil, portar una medalla, tener un título, tener un documento, enmarcarlo, exhibirlo, estamos extraviados. Masón no es una persona, no es hombre, no es mujer. Masón no es un mandil, una condecoración, como lo dije, sino masón es un estado de ser. ¿Se es o no se es? Y en ese sentido, eso es lo que persigue, no nada más el sistema de educación de la masonería del rito de Memphis y Mizraim, sino que debiera ser el único y principal fin de todas aquellas logias, todas aquellas grandes logias, de todas aquellas logias simbólicas que existen en el mundo. Luego entonces pienso que si masón es un estado de ser, tengo que llevar los principios y los valores que nos enmarcan nuestros diversos sistemas de estudio a la práctica diaria. Y vuelvo a insistir, yo no he encontrado en ningún libro que diga el masón debe mentir, debe de robar, debe de usurpar, debe de hablar de sus hermanos, debe de romper sus votos, debe de mofarse, debe de ser crítico o debe de ser sarcástico con los que le integran. Pero pareciera que cada día más y más y más nos vamos alejando del verdadero camino. Y consideramos que masón es un mandil, una medalla, consideramos que el ser masón es colgar un cuadro en mi casa, y pensamos, ¿por qué no? Creo que toda la vida está siendo muy favorable conmigo y me hace falta estar en una logia. Por eso pienso que tal vez no todos los que estemos aquí ahorita escuchando vayamos a tener coincidencia en la práctica. Sin embargo, lo dije desde un principio, son mis experiencias y es mi manera de ver la función operativa, mística de la masonería. Ahí la dejo a mi hermano Rafa para que pues, nos des tu conducción y dirección. Muy bonitas palabras, Toño. Me recuerdas una serie de cosas. No sé ustedes qué opinan, Sandra e Iván y amigos de internautas. Toño nos explica cosas. Dice, no he encontrado ningún libro donde digan que el masón debe mentir y hacer cosas malas. Y bueno, una frase que me encanta de los estudios masónicos, aquí voy a ser un poquito indiscreto, pero es una frase que se repite con mucha regularidad. Dice que los masones se dedican de una manera simbólica
a construir edificios o torres o templos o cosas para la virtud. Es decir, hacer que lo que construyen su vida sea un monumento a la virtud, pero para los vicios, para las cosas malas, para los odios, los rencores, lo que decía Toño que no encuentra en los libros, pues para eso se deben cavar pozos muy profundos que se pierdan en la oscuridad del fondo y que hacia allá se vayan todos nuestros defectos y nuestras virtudes. Si a eso nos dedicamos, amigos, hermanos, yo creo que podríamos ir acercándonos un poquito al mejoramiento de la humanidad. Y lo que dice Toño es importantísimo. De repente, algunos personajes, y no solo para la masonería, sino aún en las religiones, en las fuerzas armadas, en el gobierno, hay personas que confunden la labor, por ejemplo, la espiritualidad de un médico con tener trapos y diplomas. Y los uniformes y las medallas que decía Toño, pues son trapos, son simplemente explicaciones y presunción. Yo llego algunas veces a consultorios de médicos que me recomiendan mucho, oye, tal médico es muy bueno. Llego a su oficina, la sala de espera, y tiene muchos cuadros ahí con todos los diplomas de los doctorados y de las maestrías y de los seminarios a los que ha asistido. Y digo, pues no me gusta mucho este médico, porque ha pasado el tiempo cubriéndose de prestigio, pero ¿cuánto tiempo le he dedicado realmente a su profesión como si fuera una dedicación absoluta, ¿no? Entonces se dedican a conseguir glorias de las que hablaba Toño, respaldos documentales, pero esencialmente serán mejores médicos. Y esto aplicado a la masonería lo dijiste de una manera muy brillante, Toño, qué bueno que lo pienses así. Eh, Vamos a aprovechar, si ustedes no tienen inconveniente, vamos a saludar a algunos amigos del Internet. Dice James Jaime Becerra, muy buena noche para todos mis queridos hermanos. Jaime, qué bueno fíjate que no había visto que estabas tú aquí ahorita, pero estaba hablando de los médicos, tus colegas, mi querido doctor, y qué bueno que me refería a eso. Pues la medicina como que es un ministerio de vida. Decía Toño, en sus últimas palabras, decía que la masonería debe convertirse en un modo de vida, no nada más en una colección de conocimientos, sino una forma de ser durante la vida. Alma Sioj dice saludos fraternales y manda tres manitas así dando gracias. Alma, gracias a ti por acompañarnos. Pues ahí vamos. No sé ustedes qué opinan, amigos internautas, si tienen algún comentario que hacernos. Me gustaría, sobre todo, si tienen alguna pregunta que hacerles a nuestros panelistas, a nuestros invitados a las charlas entretenidas, sería formidable porque podríamos ir enriqueciendo con lo que verdaderamente les interesa a ustedes. Sandra e Iván, ¿cómo ven lo que nos acaba de decir Toño? ¿Ustedes están de acuerdo? Vuestra venia. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Aquí, si me lo permiten, me gustaría también complementar lo que se comenta, ¿no? Y enfocado al rito egipcio. Eh, Siempre el rito egipcio lo relacionan mucho precisamente con lo que mencionaba, ¿no? El, el esoterismo, el misticismo y en particular el hermetismo. Y a veces ahorita se acaba de comentar que hay muchas confusiones, ¿no? Que nos llegan a extraviar. Y inclusive cuando estamos en el proceso de investigación y de búsqueda, pues hay tantas cosas que también tenemos que ir develando y tenemos que ir buscando qué sí es y qué no es. Por ejemplo, cuando hablamos de hermetismo, que es un concepto muy, muy usado en el mundo, solemos pensar en textos modernos, ¿no? Como por ejemplo el Kybalión, pero realmente el hermetismo pertenece a un cuerpo de textos herméticos atribuidos a un nombre muy característico y conocido por los masones, Hermes Trismegisto. Sin embargo, es importante y es de gran importancia señalar que en el antiguo Egipto no existía el concepto de hermetismo. El nombre de Hermes es una reinterpretación griega inclusive y la palabra hermetismo también. Y se retoma de un dios egipcio o una energía egipcia llamada Tot que realizaba durante el periodo, bueno, esta deidad o energía llamada Tot era una representación
de la memoria y de la escritura y del conocimiento antiguo. Es de ahí que el rito egipcio toma esos principios antiguos. Nada más que en el periodo helenístico, cuando la cultura egipcia y griega comenzaron a mezclarse, pues pasaron por un proceso de unificación en donde identificaron los griegos a Tot como Hermes. Ahí es donde a veces se pierde el hilo, pero estamos hablando de la misma esencia. De esa difusión nace también la figura de Hermes Trismegistro, que más tarde en la antigüedad tardía y el Renacimiento surgirá lo que hoy llamamos hermetismo. Entonces, veamos cómo estamos hablando del Egipto antiguo y luego el término aparece ya en el Renacimiento, que ya son pues, otros siglos. Entonces, estamos hablando de una diferencia de tiempo enorme. Y es así como el hermetismo es realmente una reinterpretación filosófica posterior de una sabiduría antigua. Y vuelvo a repetirlo, hermanos, una sabiduría antigua. Y las sabidurías antiguas no son propiamente de Egipto. Y aunque el rito egipcio toma lo de Egipto, no estamos hablando de una sabiduría exclusiva que nace de Egipto. Estamos hablando de una filosofía antigua que inclusive mismo Egipto ha heredado. Entonces es importante que nosotros nos acerquemos a las culturas antiguas. Y pues ahí tenemos a los mayas, tenemos a los toltecas, tenemos a los mexicas, tenemos a los incas, tenemos diferentes culturas aquí en América en las que nos podemos acercar y nos daremos cuenta que se están hablando de los mismos principios que el hermetismo moderno y antiguo hablan. Bueno, antes del hermetismo, hermanos, existía un principio central en la cosmovisión egipcia. Aquí sí puedo hablar en particular de lo que es el rito enfocado a Egipto. Bueno, si no existía la palabra hermetismo y no se conocía el hermetismo en aquel entonces como hoy lo conocemos, entonces los egipcios, ¿a qué le llamaban hermetismo? Algo que estaba, como lo dice la palabra, lo conocemos, cerrado y encerrado. No, sino más bien era a una energía, a un principio universal que representaba orden, equilibrio, justicia y armonía del cosmos, y al cual le dieron el nombre de Mat. Eso quiere decir que una equivalencia a los principios herméticos, que no son las leyes del Kybalión, aclaro, porque el Kybalión es un concepto moderno, ¿no? Es una literatura escrita moderna. No estoy hablando del hermetismo antiguo. Para los egipcios, el universo solo podía existir si ese equilibrio, que le llamamos Mat, se mantenía. Y yo creo que nuestros hermanos sabrán a lo que me estoy refiriendo. Nosotros tenemos un elemento simbólico que es el triángulo, en el cual tres fuerzas mantienen armonía, equilibrio y estabilidad dentro de no solo de la orden, de todo lo que existe. Y es un principio antiguo. En este caso, en la antigüedad, el faraón, los sacerdotes y la sociedad entera tenían la misión de preservar a Mat frente al caos. Entonces estamos hablando que entonces estos principios no eran exclusivos solo para personas elegidas, sino eran una responsabilidad social para toda la comunidad. Ajá. En esta idea, pues extremadamente cercano a lo que después fue el hermetismo, se expresaría como el equilibrio de las fuerzas, la correspondencia universal, la armonía entre el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mantiene en armonía esto que les acabo de mencionar? Una tríada muy conocida y muy importante en el antiguo Egipto y que la masonería también lo practica. Isis, Osiris, Horus. En la tradición egipcia, el orden cósmico, místico, también se expresaba mediante esa tríada fundamental. Y que pues más tarde inclusive le han cambiado nombres y le han dado otras atribuciones, por ejemplo, creación, preservación, transformación, y algo que les va a caer muy bien en su entendimiento, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Nigredo, Albedo, Rubedo en la alquimia, libertad, igualdad, fraternidad en la masonería,
tesis, antitesis y síntesis. En fin, todas esas triadas que puedan conocer son parte esencial de la búsqueda de la armonía que debe de existir, fíjense, entre la creación, el caos y la conservación o preservación. Esos principios están en el universo, solamente que el hermetismo ha interpretado de alguna manera, a través de símbolos, a través de una práctica esotérica, el entendimiento de esos principios universales, que no son propios ni siquiera del pensamiento humano, son propios de la naturaleza. Entonces, nuestro maestro es la naturaleza, y es ahí donde se apega el conocimiento primitivo antiguo. Inclusive por ahí van a escuchar rito antiguo y primitivo egipcio, Memphis y Misraim, precisamente porque se apega a la memoria del universo y del cosmos y de la propia naturaleza que es el maestro. Bien. Entonces, aquí quiero hablar de que nosotros estamos conectados con el cielo, la tierra, el hombre y la naturaleza. Y hay una máxima hermética que por ahí encontraron en una tablilla, la tabla de Esmeralda, que dice que lo que es arriba es como lo que es abajo. Y para que los que tengan oídos, pues escuchen, y los que tengan ojos que vean, entenderán. No es propio de un grado, es propio de un entendimiento que tiene que ser gradual. Por eso es que existe en la masonería los grados, para entender precisamente esto, poder conectarnos con lo que está arriba y lo que está abajo, lo que está afuera y lo que está adentro. Entender esos principios son parte del hermetismo. Entonces, es muy importante darnos cuenta inclusive que estos conceptos herméticos, antiguos o demás, se encuentran en la masonería, en nuestros elementos simbólicos, pero que, como lo mencionó hace un momento nuestro ilustre poderoso hermano Antonio Cruz, se ha perdido el principio y la esencia del origen de nuestros propios rituales, de nuestros elementos simbólicos. Y no estoy hablando propiamente de la masonería egipcia, estoy hablando de la masonería universal. Muchos dirán, es que yo no soy del rito egipcio, no, yo ni tengo nada que ver con Egipto, yo tengo que ver más acá con la Edad Media y en 1717 con la logia de Inglaterra. Bueno, pues todos estos, esta partida temporal donde supuestamente se inicia un rito nuevo, toma elementos simbólicos del antiguo Egipto que están ahí a la vista de todos los hermanos, ahí están, de estos principios herméticos, están ahí, y si gustan se los puedo mencionar sin profundizar, pero ahí están a la vista de todos. Nada más que no es solamente la decoración, no solamente es el elemento, es el entendimiento, la comprensión, profundizar, entender y reconectarnos con los principios universales. Que si yo me quiero ir a la cultura tolteca a la cultura mexica, yo puedo entender estos principios herméticos en esa cultura sin ningún problema. Y ahora, ponerlos en práctica, ahí es donde está el trabajo del masón. Porque mucho se puede hablar, mucho se puede decir, pero aquí lo que falta es hacer. Y no decirle a los demás, yo me la sé, yo lo puedo hacer y yo soy acá el que me la sé. No. El misticismo es en silencio, no se ve, es invisible, solamente se manifiesta, se siente, se percibe a través de la práctica. Muy interesante, mi querido hermano Iván, gran maestro. O sea que realmente lo que nos estás explicando, hablabas de unas triadas, pero hablabas también de unos pares, arriba, abajo, afuera, adentro, claro, luz, oscuridad. Entonces, esto creo que nos retrae muy bien a la explicación, los dos extremos y el producto. ¿Sí? Los dos componentes que participan en la creación, hombre, mujer o como le quieran llamar, y
el producto de esa unión que nos va dando las triadas. Me parece una explicación muy, muy clara. Y decías algo interesantísimo, de que podemos encontrar corrientes modernas. Hay un esoterismo muy, muy reciente, lo que le llaman New Age, la nueva época, de que habla de los espejitos y cosas muy moderno, pero no deja de ser un esoterismo que está fundamentado, como bien nos explicabas, en los más antiguos. No podríamos inventar la verdad del año pasado para acá. Tiene que tener un fundamento y irse desarrollando. Las máquinas más modernas que la humanidad ha podido concebir no podrían existir si no se basaran en el invento de la rueda, la forma como nos transportamos, los nuevos elementos de energía, no se podrían explicar si no se hubiera inventado alguna vez el fuego. Entonces, estos principios universales y antiquísimos, pues nos han ido dando desarrollo. Pero hablabas de una cosa interesantísima, y ya también lo mencionó nuestro ilustre gran hierofante, que es importantísimo lo que nos mencionaron, como que tenemos una sensación de que andamos a la búsqueda de algo, pero al mismo tiempo nos quejamos de que hemos perdido algo. En ese sentido, ¿cuál sería la respuesta que nos da el misticismo, que nos da el esoterismo? Andamos a la búsqueda de una palabra perdida, pero al mismo tiempo, pues estamos perdiéndonos en la modernidad, en la actualidad. ¿Tú tendrías algo que aclarar en ese sentido, querida hermana Sandra? Sí, si me das permiso, antes de que nos respondas o que ustedes nos respondan, Toño e Iván, vamos a saludar a nuestros amigos internautas porque ya tenemos la presencia de, por ejemplo, de Emanuel Benito. Emanuel Benito nos decía, coherencia e integridad de la masonería es entre lo que se hace, se piensa y el encuentro de la perfección. Ah, tienes toda la razón, Benito. Si lo que haces es diferente de lo que piensas o lo que piensas es diferente de lo que haces, no hay congruencia, claro. Dice, no hay perfección del hombre en la mentira o falsedad, ignorancia y fanatismo. Sí, contra eso debe luchar la masonería y especialmente el misticismo. Dice Norberto Manuel Guerrero, muy buena noche a todos. El tema me resulta de sumo interés. Qué bueno, Norberto, qué bueno que te interese. Pues aquí estamos con hermanos con una gran capacidad, un gran conocimiento, con mucha historia y con estudios muy profundos. Y regreso a lo que les comentaba al principio. Lo que nos están platicando no se puede recibir así como en un tutorial de YouTube. Me pego al tutorial 3 minutos y ya soy esoterista, ya soy cabalista, ya conozco los misterios de Memphis, Mizraim. No, para nada. Decía Toño con una gran inteligencia, se tiene que ir desarrollando, vivir inmerso en ello. No se puede decir que estoy aprendiendo a nadar si no vivo en el agua. Entonces yo creo que esto es muy, muy importante. Sandra, ¿tienes algo que aclararnos en este sentido? Bueno, ahí con respecto a lo que se comentaba, sí es ahí como enfocar la parte donde decimos que estamos buscando algo. Muchas veces no sabemos qué es lo que estamos buscando y pensamos que es algo externo hacia nosotros, sino tenemos que ver que lo que se está buscando no es una palabra, no es algo escrito o algo guardado por ahí, simplemente es esa acción o el conocer qué es dentro de nosotros que hace falta y poder aplicarlo. Precisamente, por ejemplo, estos símbolos que nos mencionaban nuestros hermanos y que se ven en el antiguo Egipto como deidades como Osiris, como Isis, Horus, precisamente nos hablan de cualidades que buscan reformar o interiorizar dentro de la persona o lo que estamos buscando. Por ahí hay un mito donde precisamente cuando una persona muere, pues su alma llega al salón de las verdades. Esta es juzgada por Osiris, que pues es el señor de los muertos, y el corazón del difunto se coloca en una balanza. Ahí se pesa con la pluma de Mat. Y en este peso, si el corazón llega a ser ligero y puro, el alma puede entrar a lo que es el reino eterno, perdón, pero si no, si la pluma
si el corazón, perdón, es más pesado que la pluma, es devorado por el Amit, que es un monstruo que se destruye las almas impuras. Entonces, precisamente este mito nos habla de ciertos elementos simbólicos que nos hablan precisamente de esa construcción o de uno mismo, ¿no? Construirse a uno mismo o de una evolución personal, precisamente donde ya no está aquí lo que es hablamos de un peso de valor ético, de que se relaciona precisamente con este juicio y que está presente en lo que es el rito Memphis y Misraim, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, pues sí es importante pues ver o visualizar todos estos elementos y cómo los podemos aplicar en nuestra vida. Entonces, por mi palabra sería todo. Sandra, lo acabas de explicar muy bonito, me encanta como lo dices, de una manera tranquilita, pero con mucha profundidad. Están hablando ustedes del misticismo y entre Iván y Sandra nos hablaron de dos conceptos que en términos generales se confunden. De repente se piensa que son personajes, deidades, santos, dioses, etcétera, pero son realmente conceptos. Hablan ustedes de Mat. Mate es un concepto y habla del peso de la pluma, es decir, tratando de pensar algo que no pesa, pero que sin embargo inclina la balanza. Es un concepto muy interesante. Y el otro concepto, el de Hermes, tampoco es un señor con barba y bigote, sino que también es un concepto de lo oculto, lo secreto, lo misterioso, lo que nos construye por dentro. Y esto me pareció muy, muy, muy bonito. Así que estamos hablando de misticismo, Toño, Sandra, Iván. Y esto me ya trae, digamos, dando un salto de siglos, como nos proponía Iván. eh, Hay unos personajes dentro de la mística que son fundamentales para el estudio del misticismo. Me refiero a Teresa de Ávila y Juan de la Cruz. Entonces, yo creo que estos dos personajes que han sido poetas, escritores, pero sobre todo pensadores místicos, nos dan un ejemplo de lo que es vivir inmerso en el misticismo. No se pensaría que algunos de nosotros que estamos metidos en el mundo de los negocios y de las profesiones tuviéramos la posibilidad de sumergirnos profundamente y vivir absolutamente en el misticismo, pero sí los podríamos tener como paradigmas, como modelos y decir, ¿qué hicieron estos personajes? ¿Cómo pensaron? ¿Cómo se involucraron en el misticismo de ser los grandes maestros místicos? Y aquí estaríamos hablando de la rosa y de la cruz, Toño, cosas muy misteriosas, muy secretas que nos podrían permitir ahondar más en estos misterios. Estamos casi a punto de terminar nuestra hora, nos quedan unos cuantos minutos y me gustaría no desaprovecharlos a ustedes porque si me comienzo a hablar yo, pues perdemos el tiempo. ¿Qué nos pueden agregar, así como para ir redondeando esto? A ver, no sé si podríamos dar saltos en el tiempo, Toño, y hacer una especie de crónica desde aquellos antiguos y remotos conocimientos hasta lo que podríamos pensar en el futuro. ¿Qué nos depararían los estudios profundos de este misticismo, de este esoterismo? Es decir, no se trata, como bien decías hace un momentito en tu primera intervención, Toño, no se trata de estar en la alquimia buscando convertir el plomo en oro. Esto es un simbolismo nada más de convertir los metales groseros en metales valiosos, sino convertir nuestra propia naturaleza, digamos, poco perfeccionada y convertirla en algo mejor. ¿Cómo podríamos redondear, mis hermanos, quienes de ustedes quieren intervenir o intervenimos todos? Oye, pues mira, hermano, yo pienso de la siguiente manera. Pienso que estas tradiciones están vigentes con la idea de la transmisión del conocimiento en su práctica interior. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque preguntaban o decías hace un rato certeramente, y considero importante antes de que se nos agoten los minutos. ¿Qué busca o qué es lo que hace que una persona estando dentro de la orden o fuera esté buscando?
y como que esa sensación de que no encuentra nada. Y no busca en el punto correcto. Y pareciera que de repente hablo dentro de la orden, aquel que llegó al sistema de educación, el que sea, de repente ya le anda buscando ahí con los Rosacruces, con la Golden Dawn, con los martinistas, y le anda dando aquí, le anda dando allá, y anda picando por todos lados. Pero pienso que porque no hemos logrado comprender precisamente nuestros propios métodos de enseñanza. ¿Por qué? Porque precisamente decían por ahí que cuando no vemos, cuando no somos capaces de ver, no es porque los ojos no puedan ver, sino porque nuestra ignorancia, nuestro estado de imperfección, no nos permite ver más allá de lo que podemos hacer. Entonces seguimos buscando afuera lo que solamente vamos a encontrar en nuestro interior. Y de eso precisamente es lo místico y de eso precisamente es de lo que se habla dentro de estas corrientes masónicas denominadas herméticas, ¿sí? Una continuación de los trabajos de aquellos años remotos del Egipto medio hasta llegar a los tiempos modernos, en donde el trabajo es muy personal y consiste en buscar en nuestro interior y trabajar con nosotros mismos. Esa sería la parte que yo considero importante, hermano. Muy interesante, Toño. Además, mencionas un punto crucial. Es eso. Actualmente la sociedad y la moralidad ha cambiado mucho y ya no nos asustamos de muchas cosas que hace poco tiempo todavía nos escandalizaban. Pero ahora hay un concepto que se ha suavizado diciéndole que es poliamor. Es decir, una persona que, pues como decían antes, pica de rosa en rosa, ¿no? Va como los pajaritos esos que van de flor en flor, pero no hace nido, no hace una relación consensuada, una relación complementaria, una relación que nutre el espíritu. Y eso mismo ocurre con como nos decía Toño, de repente comienza uno a buscar, a picar todas las teorías y voy a esta escuela y ahora a esta y un mes aquí, 15 días allá y me inscribo en otro y una escuela donde me enseñan a hacer milagros y cosas por el estilo y nada nos satisface. ¿Por qué? Pues porque ninguna de ellas es verdadera. Es decir, estamos nada más picando diferentes flores, pero con ninguna hacemos nido. Eso creo que es muy importante lo que nos acaba de decir Toño. ¿Cómo ves, Iván? ¿Cómo ves, mi querida hermana Sandra? ¿Cómo podríamos completar esto antes de que nos despidamos? Sí, hermano, vuestra venia. Ay, pues es que muchas tradiciones enseñan, muchas, enseñan que el verdadero camino espiritual, solo que a veces, bueno, muchos enseñan que el verdadero camino espiritual no consiste en avanzar hacia algo completamente nuevo, sino en regresar al orden primordial del universo que hemos olvidado. Nos hemos desapegado de la naturaleza, nos hemos apegado de la realidad, de lo que somos. Hemos intentado estar construyendo eh, ideas falsas, máscaras fuertes, y no hemos evolucionado en sí. No, nuestro desarrollo no está propiamente en la tecnología como tal. Muchas veces olvidamos que el progreso material no siempre significa una evolución de conciencia. Cuando construimos, en este caso, sin comprender el equilibrio de lo que estábamos hablando, de la naturaleza, pues lo que hacemos es destruir, terminamos destruyendo. Eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso el verdadero constructor, como enseña el simbolismo iniciático, pues no construye para dominar el mundo, no construye para mostrar su ego ante los demás, sino para restaurar la armonía entre el ser humano y el cosmos. Nosotros debemos de vernos así, nosotros. Eso lo dije la vez pasada. Las individualidades brillantes, el ego elevado, la falta de empatía, la falta de humanidad nos ha extraviado. Ingresamos a escuelas que nos dan las herramientas tan valiosas como es la masonería y las ocupamos no para lo que son. Recuerden que una herramienta sirve para muchas cosas, para construir o para destruir. Hemos olvidado nuestro origen, nuestra naturaleza.
Hemos olvidado nuestra historia. Estamos amnésicos. Pareciera una especie de amnesia precisamente colectiva, donde hemos perdido la memoria de quiénes somos realmente. En ese olvido comenzamos pues, a buscar identidades superficiales y hoy en día artificiales, hermanos. Ya no queremos solo ser lo que realmente somos, queremos ser lo que es el otro, imitar, buscar una imitación que se parezca a lo que más mi ego necesita. Realmente el camino iniciático entonces, pues, no es una huida hacia el futuro, sino un proceso de recuerdo y reintegración. Recordar el origen, comprender nuestra relación con la naturaleza y reconstruir el equilibrio. Esa es la base fundamental de todas las civilizaciones antiguas, siempre fue ese principio. Entonces la masonería busca que a través del estudio de diferentes corrientes filosóficas e históricas podamos recordar precisamente cuál fue ese principio y cuál fue ese inicio. Y yo les aseguro, hermanos, que nos estamos complicando en este momento la existencia al hablar de tantas corrientes filosóficas, cuando la esencia básica está en los elementos de la naturaleza, que nunca han cambiado. Por ejemplo, la tierra, el agua, el fuego y el aire son elementos que siempre han estado ahí, que no han cambiado porque su motivo de ser está presente y siempre estará presente, aunque el ser humano se destruya a sí mismo. Estos nunca cambian, siempre están ahí, son perennes. Así debe de ser nuestra memoria. Pero hoy en día, ¿dónde está? Eso es lo que estamos buscando. Pero la cuestión es que ni siquiera nos acordamos qué estamos buscando. Y eso es todavía más complicado. ¿Es cuánto? Iván, muy interesante. Miren, antes de despedirnos, está otra de nuestras amigas, Krista Hueshe. Dice, soy una pequeña lobatona, mi madre es su frater. Apenas empiezo a seguir las charlas entretenidas. Saludos, muy interesantes los temas que están tratando. Si fuera presencial, estaría increíble. Lo sigo y gracias por compartir sus conocimientos a las nuevas generaciones. Estamos aprendiendo. Qué bueno que te sirva, qué bueno que estés en este camino y si de lo que platicamos es útil para alguien, ya hicimos cumplimos con nuestro propósito. Edgar Ejiogbe, gracias por la luz, excelentes maestros, hermanos, muchas gracias. Gracias a ti, Edgar, por seguirnos, pues estamos a punto de terminar nuestra reunión de hoy, nuestras charlas entretenidas de esta ocasión. Toño, un abrazo con mucho cariño, seguimos pendientes, hay muchísimas cosas, este tema que estamos hablando, el misticismo, el esoterismo, el crecimiento espiritual, todos los temas que nos faltan por tratar y sobre todo la mística como ustedes la están explicando, de tener la posibilidad de prepararnos profundamente, de tener la guía de los maestros, que a mí me parece elemental, indispensable. Esto sería algo que me gustaría mucho comentar con ustedes o preguntarles, Toño, Sandra e Iván. Cuando vamos a las librerías, sobre todo esas que venden café y venden libros, encuentras cientos de títulos de lo que le llaman mejoramiento espiritual o le llaman progreso individual o como ustedes le quieran llamar. Pero hay cientos de libros. Si yo comprara 100 de esos libros y me sentara a leerlos uno tras otro, ¿creen ustedes que podría yo eludir la necesidad de tener un buen maestro que me guíe en estos caminos espirituales? Todo bien, hermano. Te podrías tomar toda la biblioteca. Se requiere de tener un guía, un maestro que más allá de que tenga también leído toda la biblioteca vida y por haber, haya logrado comprender esos símbolos, interiorizarlos y proyectarlos en su forma de vivir. Y entonces se cumplirá la máxima, que dice que si eres un masón, entonces se cumplirá la máxima que por mis actos me reconocerán como tal. La diferencia creo que queda muy clara. Por mis Magnífico, actos me conocerán como tal. magnífico, no porque yo lo digo, sino porque los demás reconocen que hay algo adentro.